Cuentas en las redes sociales. Le damos la bienvenida a nuestros estudios al economista Leonardo Soto. Muy buenas tardes, bienvenido al Estudio de Argumentos. Buenas tardes, Rosa, un placer estar acá en tu espacio. Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. En el bloque anterior, como veías, hacíamos un repaso de cómo se encuentra la situación en el mundo y también en nuestro país, ¿no? Hay una coyuntura, obviamente procesos convulsos, el tema de la guerra Rusia y Ucrania. La inflación ha venido tomando cuerpo en distintos países de la Unión Europea, en Estados Unidos y también en nuestro país, Venezuela. El mes pasado, el presidente Maduro decía que más bien se estaba presentando una desaceleración en la inflación. Sin embargo, el último reporte del Observatorio Venezolano de Finanzas pues indica que en el mes de mayo aumentó un 10.1%. Esto lleva a que obviamente nuestra audiencia nos haga preguntas, ¿cómo afecta eso nuestro bolsillo? ¿No? ¿Qué quieren decir todas estas cifras que están presentando? ¿Estamos mejorando o ya no están así? ¿Hasta dónde llega el impacto del conflicto de Rusia-Ucrania en Venezuela? ¿Hasta dónde nos alcanza? El sostener el tipo de cambio, que hasta ahora ha sido tal vez uno de los detonantes más directos y de mayor impacto en lo que ha sido el índice inflacionario para Venezuela, hasta ahora yo siempre lo he analizado como una medida estrictamente artificial. ¿Qué significa estrictamente artificial? Seguimos con reservas internacionales muy bajas para la media que deberíamos tener. Estamos alrededor de 6.000, 6.500 millones de dólares, cuando la media, promedio mínimo, debería ser alrededor de 30, 35.000 millones de dólares. Adicional a ello, nuestra capacidad de producción, es decir, nuestra balanza comercial, lo que se produce en Venezuela para el consumo local y para la exportación, sigue siendo muy por debajo, pese a la previsión de crecimiento que han establecido varios organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que oscila entre 1.5, 5% algunos, y los más optimistas 20%, que es el caso de Credit Suisse. Es decir, seguimos produciendo poco, muy poco en comparación con lo que el país necesita, pese a que sí, el país sigue en crisis económica, sí, todavía existe una contracción del consumo importante, sí, aún hay muchos factores que reactivar, y en ese tema de esa balanza comercial entre lo que se produce y lo que se consume, ese bajón importante en nuestra actividad económica, la inyección constante de divisas al mercado cambiario de parte del Ejecutivo Nacional y esta contracción de la demanda que estuvimos viviendo hasta inclusive el año pasado, mediados del año pasado, había mantenido relativamente estable el tipo de cambio, pero son condiciones artificiales. ¿Qué quiero decir con artificiales? Que son de corto plazo, son muy frágiles. Cualquier situación que altere ese equilibrio artificial o ese equilibrio tipo espejismo hace que inmediatamente haya una variación del tipo de cambio. Por ejemplo, la reciente ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, que viene a añadir precisamente un costo adicional a las transacciones en divisa, que la divisa internacional se ha convertido en un oxigenante para la economía. Pero ahora todo aumenta también en dólares, ¿no? Exactamente, porque en este juego irónico de nuestro accionar económico, está muy de moda aquella frase de Venezuela se está arreglando. De hecho, no se está arreglando, pero existe una tendencia a un consumo mucho más ágil de lo que habíamos vivido en los últimos 5, 4 o 3 años Porque anteriores. distintas encuestas también dicen pues que la población siente una mejora, o hasta hace poco lo veíamos viendo, que sentían una mejora en su calidad de vida y en el acceso a bienes y servicios. Sin embargo, ¿qué tanto puede ser esto, no? O ya el día de ayer veíamos cómo Cantevera tendencia en la red social Twitter por el tema del aumento de los servicios públicos, que aunado al tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, también está perjudicando a nuestra población. Para nadie es un secreto, Rosa, que nuestra economía sigue siendo muy pequeña en comparación con el año 2013. Sigue siendo 83% más pequeña. Y luego de haber pasado por varias recesiones importantes donde hemos tocado un fondo económico, hoy estamos viviendo un rebote que es normal en todo proceso económico, donde ya la sociedad ha dejado el tema político partidista a un lado, o por lo menos una parte importante de la sociedad, y está buscando generar ese consumo promedio que les brinde una especie de satisfacción de calidad de vida, aún en medio de un país que sigue estando en crisis, donde la canasta básica familiar está entre 350 y 450 dólares en promedio, y el salario mínimo para las empresas que están en capacidad de hacerlo oscila entre 150 y 250 dólares. Es decir, seguimos teniendo una brecha muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Sí, obviamente, 150 dólares, 200 dólares en salario mínimo mensual para una familia es mucho más de lo que cobraban hace poco o hace un par de meses. Llegamos a condiciones muy deprimentes, de $3 al mes. $3 al mes. Los empleados públicos, incluso una situación Entonces, muy dura. tú ves que, y es obvio,
que $250 mensuales en un hogar compran más que $5. Nuestros docentes, los pensionados, los veíamos también en una movilización Una escalada el día de hoy. importante de lo que fue el deterioro de nuestra clase, otrora clase media, que eran principalmente titulados académicos que ocupaban un puesto de 8 horas en una organización, sea gobierno, sea empresa, X, Y o Z. Ahí el tema es que si llegamos a esa situación tan deplorable y hoy hay una mejora relativa, no absoluta, es decir, no aborda a la mayoría de la población venezolana, pero también hay que entender que $150 mensuales compran más que $5 mensuales. Claro. Entonces, el ciudadano obviamente está consumiendo un poco más en las principales ciudades del país y esto comienza a generar una presión inflacionaria. Precisamente, yo demando más bienes y servicios que no están disponibles en la economía, necesito que el país produzca más, pero ¿qué pasa? Tengo un aparato productivo a un 12, un 13, máximo un 15%, porque si yo activo como país por lo menos un 30, un 40, un 60% el aparato productivo, además de necesitar mucho financiamiento a nivel nacional, también está el tema del déficit del flujo eléctrico, que es vital para que la economía se pueda reactivar hablando de producción. Ahora, bueno, además del tema de los salarios, también la población cambió un poco el paradigma. Al ver que obviamente sus trabajos, su profesión no les daban los recursos para poder satisfacer necesidades básicas de su familia, pues optaron por pequeños emprendimientos. Hay también pequeños nuevos empresarios en distintas ramas, ¿no? Eso también ha venido creciendo y ha sido uno de los factores a los que también se le atribuye esa sensación de bienestar, que no es porque vino un aumento por parte del Ejecutivo o medidas económicas, digamos, importantes, sino porque cada quien encontró la manera de, digamos, resolver o mejorar su situación personal. De eso vamos a estar hablando al regreso de la pausa, así como también cuáles son los escenarios que tiene hoy